oficial, y ya prácticamente en este periodo es posible, aparte de avanzar, hacer las evaluaciones. Yo les he pasado un instructivo de tareas por hacer. Algunas tareas son semanales, que muchos ya lo han hecho. También hay el resumen de un libro, que muchos lo han hecho, y los que no lo han hecho tienen todavía el tiempo de hacerlo en este par de semanas. Hay un cuestionario, una bibliografía, un tema y unos principios éticos. A partir de esta semana vamos a tener que volver a repetir los principios éticos, memorizando uno por semana. Al primer parcial, que será muy pronto, entran los primeros 5 principios éticos para el primer parcial. Para el segundo parcial, los otros 5 del sexto al décimo, y para el tercer parcial del 11º al 15º. Son los 15 principios para estas 15 semanas que estaremos en clases. El examen oral vale 30% de la calificación. La presentación de tareas semanales vale 10%. Y el examen de problemas, que posiblemente sea de selección múltiple, yo daré un problema y indicando las posibles soluciones A, B, C, D. De esas, unas de las respuestas correctas para que ustedes puedan marcar la respuesta correcta a ese problema. Entonces, eso es. También les había motivado que el deseo mío es que el 90% apruebe la materia. Es lo que deseo. Pero lamentablemente en este momento, por ejemplo, solamente están registrados en esta clase el 50%. De todos modos, ya esto es oficial, ¿no? Y por razón de que algunos quizás no se enteraron, prácticamente vamos a volver a repetir los temas que hemos ido avanzando. El primer tema es de movimiento oscilatorio. Ahí ustedes tienen en la pantalla ejemplos de movimientos oscilatorios. Un ejemplo muy clásico es el péndulo simple. Como ven, el péndulo simple es una cuerda que está fija en la parte superior y en la parte inferior tiene una masa que está oscilando. Se desvía de la posición de equilibrio y la masa empieza a oscilar pasando por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. A eso se llama movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. El péndulo simple es una cuerda, esta cuerda de longitud L, fijo en el extremo superior, está fijo en el extremo superior, y en el extremo inferior tiene una masa M. Inicialmente la cuerda está vertical, de modo que cuando la cuerda está vertical, prácticamente la fuerza es de cero. Se desvía de la posición de equilibrio, se lo detiene, y cuando soltamos, la masa vuelve a la posición de equilibrio, siguiendo esta trayectoria. Por inercia se pasa hasta el otro extremo, se detiene, cambia de dirección, vuelve hacia atrás por la misma trayectoria. Ese movimiento es un movimiento oscilatorio. El movimiento se repite por la misma trayectoria. El movimiento se repite por la misma trayectoria. El movimiento se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Ese es el movimiento oscilatorio. Otro ejemplo típico es el ejemplo de un resorte. Cuando se cuelga esta masa del resorte, se queda en equilibrio. Cuando esté en equilibrio, podemos estirarlo hacia abajo y soltarlo. Lo soltamos y la masa vuelve a la posición de equilibrio, sube por inercia, se detiene y empieza un movimiento oscilatorio vertical. También se llama vibratorio. Un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. He repetido varias veces, aparte que he escrito, y ustedes tienen estas ayudas visuales para que lo puedan repasar las veces que les sea posible.
¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Como en el péndulo, un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Como digo, los exámenes son orales y es mi objetivo que puedan pasar con una nota mayor a 90. Yo preguntaré, ¿qué es el movimiento oscilatorio? La respuesta es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. En el caso del péndulo simple y en el caso del resorte. Un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. En el caso del resorte, el movimiento es lineal, rectilíneo, en este caso vertical. En cambio, en el caso del péndulo es un arco. Cuando es vertical, también se llama vibratorio. También se llama movimiento vibratorio. Entonces, una partícula tiene un movimiento oscilatorio o vibratorio cuando se mueve periódicamente alrededor de una posición de equilibrio. También se llama periódico porque el tiempo de una oscilación se llama periodo. El tiempo de una oscilación es periodo. Ese es entonces el movimiento armónico simple. Bien, veremos la cinemática del movimiento armónico simple. Cinemática, estoy recordando en la parte superior, cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Entonces, ¿qué se estudia del movimiento? Se estudia la posición. Se estudia la posición. Se estudia la velocidad y la aceleración. Entonces, veremos primeramente la posición. La posición. Los cambios de posición en el movimiento oscilatorio se representan por esta ecuación senoidal. Porque X, por ejemplo, en el resorte, X inicialmente es 0. Entonces, en la gráfica de posición versus tiempo, en la gráfica dibujamos en el eje vertical los cambios de posición X, en el eje vertical. Y en el eje horizontal, el transcurso del tiempo. Esta línea azul senoidal representa los cambios de posición. Entonces, cuando el tiempo vale 0, aquí donde está el cursor, cuando el tiempo vale 0, X vale 0. El avance del tiempo se representa en la línea horizontal. Han pasado 0,5 segundos, la línea azul sube a 1 centímetro. El tiempo sigue avanzando, llega a 1 segundo, sigue aumentando el desplazamiento, hasta que llega en esta cresta al máximo. En esta cresta ha llegado al máximo desplazamiento que se llama amplitud. Luego de que llega al máximo desplazamiento, o sea la amplitud, el tiempo sigue avanzando, pero X, la vertical, la línea vertical aquí, va disminuyendo. Esta línea vertical va disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces, X, como en el resorte, empieza de 0, X aumenta hasta la amplitud, que es lo máximo, vuelve a 0. El tiempo sigue pasando en la línea horizontal. Entonces, X aumenta negativamente. X aumenta negativamente hasta menos amplitud. El tiempo sigue pasando y disminuye negativamente hasta 0. Cuando ha hecho un ciclo completo, el tiempo se llama periodo. Y esta gráfica senoidal está expresada por esta ecuación. X es el desplazamiento. Como he puesto aquí, X desplazamiento, se mide en metros. A es la amplitud, el máximo desplazamiento. W se llama frecuencia angular. Es cuando da una vuelta o hace un ciclo en el tiempo de un periodo. La frecuencia angular. El ángulo, 2π sobre periodo. La frecuencia angular es 2π sobre periodo. Y alfa, como veremos en los problemas, es la fase inicial. Lo que tienen que memorizar es esta ecuación, que es la ecuación de posición del movimiento armónico simple.
la posición cambia a cada instante, desde x0 hasta x máximo. Bueno, cuando está oscilando el movimiento, ¿no? Aquí, por supuesto, hay velocidad. Si hay cambio de posición, hay velocidad. Ustedes saben que la velocidad se define como el cambio de posición con respecto al tiempo. Los cambios de posición en el movimiento oscilatorio se representan por una ecuación cosenoidal. Aquí está la ecuación de velocidad. Los cambios de posición, perdón, de velocidad se representan por una ecuación cosenoidal. La velocidad máxima será este coeficiente, amplitud por frecuencia angular. Recuerden que la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Hablando en forma infinitesimal, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Velocidad derivada de x con respecto al tiempo. Derivando seno es coseno. Como es respecto al tiempo, este coeficiente de frecuencia angular W sale a multiplicar. Entonces la velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la fase. Este paréntesis se llama la fase. ¿Qué tiene la fase? La frecuencia angular, el tiempo y la fase inicial. Entonces, la gráfica cosenoidal aquí está pintado con color verde. Aquí en la gráfica, en la vertical, ahora se coloca la velocidad. En la parte central, la velocidad. En la ordenada, en la vertical, se coloca la velocidad. En la horizontal se coloca el tiempo. Entonces, esta gráfica, como ustedes lo saben de sus conocimientos de trigonometría, es la gráfica cosenoidal. Comenzando del máximo, llegando a cero, sigue hasta el máximo negativo, vuelve a cero y otra vez vuelve al máximo positivo. Entonces, en este caso, para tiempo cero, la velocidad es máxima. La velocidad está disminuyendo, llega a cero, aumenta negativamente, llega al máximo negativo, vuelve a cero y otra vez. Entonces, esta ecuación cosenoidal representa los cambios de velocidad. Entonces, como la velocidad está cambiando a cada instante, hay también aceleración. Recuerden que la aceleración se define como el cambio de velocidad con respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la derivada del coseno es seno, menos seno. La derivada del coseno es menos seno. Por consiguiente, la ecuación de aceleración es esta. Una ecuación senoidal, pero negativa. Porque la derivada del coseno es menos seno. Esta línea guinda, aquí en la gráfica, representa los cambios de la aceleración. En la ordenada se pone la aceleración y en la horizontal el tiempo. Entonces, inicialmente para tiempo cero la aceleración es cero. Como es negativa, el tiempo va pasando y aumenta negativamente. Luego vuelve a cero. Aumenta positivamente hasta el máximo y vuelve a cero en el tiempo de un periodo. Como ven, la posición, la velocidad y la aceleración están cambiando constantemente. La posición cambia de acuerdo a esta ecuación senoidal. Esto tienen que memorizar. La ecuación de velocidad tienen que memorizarla y la ecuación de aceleración. Yo preguntaré, por ejemplo, a ver, escriba la ecuación de aceleración del movimiento oscilatorio. Ustedes escriben esta ecuación, amplitud igual, perdón, aceleración en el primer miembro igual a la amplitud, A mayúscula es la amplitud, por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la fase. La fase es la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, esto es la parte de cinemática. Los cambios de posición, los cambios de velocidad y los cambios de aceleración. Luego vemos dinámica. Dinámica estudia el movimiento, pero tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Dinámica estudia el movimiento tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Por ejemplo, cuando se ha desviado el péndulo simple, ¿qué fuerzas actúan? Actúa el peso.
este vector pintado con color rojo hacia abajo, masa por gravedad, y actúa la tensión. Cuando está en la posición de equilibrio, la fuerza neta es cero. La fuerza neta es cero. Pero cuando se desvía de la posición de equilibrio, sigue actuando el peso hacia abajo y la tensión, o normal, que está en dirección de la cuerda. Lo que se hace es descomponer el peso. Este peso se descompone en dos fuerzas que se llaman las componentes rectangulares. Una en dirección de la cuerda. Esta línea azul es la componente del peso en dirección de la cuerda. Y esta línea azul más pequeña, perpendicular a la cuerda, es la componente del peso perpendicular a la cuerda. Son las componentes rectangulares. Por una función trigonométrica, la componente que está en dirección de la cuerda es igual al peso por el coseno del ángulo de desviación. Y la componente que está perpendicular a la cuerda es el peso, masa por gravedad, por el seno, θ, seno del ángulo de desviación. Ahora, nótese que la masa m no se mueve en dirección de la cuerda. La masa m no se mueve en dirección de la cuerda. O sea, no hay aceleración en dirección de la cuerda. No hay aceleración. Por tanto, la fuerza neta en este eje es cero, de modo que la tensión o normal se equilibra con esta componente del peso, con esta componente masa por gravedad por coseno. ¿Qué queda? La componente perpendicular a la cuerda. Esta componente es la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple. Por eso aquí puse, ¿qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple? La componente del peso. La componente del peso que es perpendicular a la cuerda. Masa por gravedad por el seno del ángulo θ. Esa es la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple. La componente del peso. ¿Por qué negativo? Porque se opone al movimiento. Cuando el péndulo está oscilando a la derecha, esta fuerza componente es a la izquierda. Cuando el péndulo oscila a la izquierda, la componente es la derecha. Por eso, esa es. En cambio, en el resorte helicoidal actúa la fuerza que se llama la ley de Hooke. Esto lo veremos con más claridad en esta explicación. La ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? Cuando se estira o se comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Cuando se estira o se comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Esta es la fórmula de la ley de Hooke. Cuando el resorte está en la posición de equilibrio, x vale 0, por consiguiente no hay fuerza recuperadora. Pero cuando se estira el resorte, colgando un peso, por ejemplo, aquí se ha estirado el resorte, se origina esta fuerza vertical hacia arriba, en este caso, que es la fuerza recuperadora, proporcional al desplazamiento. Si x es 0, la fuerza es 0. Si x aumenta, la fuerza aumenta. Negativo porque se opone al movimiento. Y K es la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, cuanto más fuerza se hace, más se estira. Esta ley de Hooke se puede representar por una gráfica donde en la ordenada se pone la fuerza y en la abscisa la distancia. Vemos claramente que cuando x es 0, entonces la fuerza es 0. Cuando se ha aplicado una fuerza, por ejemplo, de 5 newtons, se ha estirado 0,5 centímetros. Una fuerza de 10 newtons se tira 1 centímetro. A mayor fuerza, mayor desplazamiento. Eso es. La fuerza es proporcional al desplazamiento. Es decir, si x aumenta, la fuerza aumenta. Si x disminuye, la fuerza disminuye. Esa es la ley de Hooke, que por supuesto tiene su aplicación en resortes, en el dinamómetro, en los puentes, es la aplicación de la ley de Hooke. Otro aspecto que consideramos en el movimiento oscilatorio es la energía. Hay dos energías que participan en el movimiento oscilatorio.
Una es la energía cinética y la otra es la energía potencial. Claro, si hay velocidad, entonces hay energía cinética. Recuerden que la fórmula de energía cinética es esta. La energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que se hace es reemplazar la ecuación de velocidad en la fórmula de energía cinética y sería la fórmula de energía cinética para el movimiento oscilatorio. La velocidad en los extremos es cero, por consiguiente la energía cinética en los extremos es cero. En cambio, la velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio es máxima y la energía cinética es máxima. La otra energía que participa es la energía potencial. La energía potencial depende de la posición. Un cuerpo adquiere energía potencial cuando se hace trabajo contra fuerzas conservativas. Entonces, esta fórmula, aquí es la energía potencial, es 1/2 de la constante K del resorte por la amplitud al cuadrado. Esta sería la máxima. Pero la energía potencial en general es esta otra. La energía potencial depende de la posición. La energía potencial depende de la posición. La fórmula que está aquí, lo pongo en cuadrito, es esta. Parecida. Energía potencial, 1/2 de K, que es la constante del resorte, por X al cuadrado. Recuerden, X es el desplazamiento. Si X es 0, la energía potencial es 0. Si X es máximo, el máximo valor de X es la amplitud, la energía potencial es la máxima. Entonces, esta ecuación se puede graficar en un eje de coordenadas. Graficando la ecuación, tenemos la energía, aquí en la gráfica, la energía en el eje vertical de ordenadas. El desplazamiento en el eje horizontal de abscisas. Cuando X vale 0, entonces la energía potencial es 0. Cuando X vale 0, la energía potencial es 0. Cuando X aumenta, la energía potencial aumenta. Esta línea vertical azul representa la energía potencial. Sigue aumentando X, la línea vertical de la curva al eje X sigue aumentando y aumenta. Cuando X llega al máximo valor, que es la amplitud, entonces la energía potencial, aquí pintado con color azul, es la máxima. 1/2 de K por A cuadrado. Como está oscilando, entonces vuelve la energía potencial a disminuir hasta 0. Aumenta hasta máximo, vuelve a 0, está oscilando. En cambio, la energía cinética está representada por la línea vertical de la curva hasta la energía total máxima. Esta línea verde representa la energía cinética. En la posición de equilibrio, la velocidad es máxima, por consiguiente la energía cinética es toda esta vertical. Cuando está oscilando, la energía cinética va disminuyendo. Cuando llega al extremo, en el extremo X vale A, la energía cinética es 0. La energía cinética es 0. Entonces, también las energías se comportan como que están oscilando. Si la energía potencial aumenta, la energía cinética disminuye. Y al revés, si la energía cinética aumenta en la parte superior, la energía potencial disminuye en la parte inferior. Esos son los cambios de energía que acontecen en el movimiento oscilatorio. Ahora, es posible que haya una superposición de movimientos oscilatorios. Por ejemplo, cuando un resorte se lo hace oscilar con una fuerza y simultáneamente con otra fuerza. En ese caso se produce una superposición. Aquí se ha representado con color rojo el movimiento armónico simple 1. La ecuación de posición X sub 1 por amplitud sub 1 por el seno de la fase. Alfa 1 es la fase inicial. Y el segundo movimiento está con este color verde. Tenemos X2, amplitud y seno. Cuando se superponen, lo que sucede es, se suman los desplazamientos. Cuando se superponen, se suman los desplazamientos. El desplazamiento resultante de la superposición será X1 más X2. Ahora, felizmente, este movimiento resultante también es armónico simple y su ecuación es senoidal. La ecuación resultante de la superposición es también senoidal. Aquí, con marcador azul,
he pintado la ecuación resultante de la superposición. Es muy parecida. Posición resultante igual a amplitud resultante por el seno de Laplace. Y la amplitud resultante de la superposición se saca con la ecuación de la ley de los cosenos, que es el depresión. Y el ángulo de fase con una relación trigonométrica. Esto lo veremos con más detenimiento cuando veamos los ejercicios de movimiento oscilatorio. Entonces, hasta aquí hemos vuelto a repasar el tema de movimiento oscilatorio. Vamos a volver a repasar cuando veamos el tema de problemas. A partir de esta semana, ya como dije, el semestre ha comenzado regularmente. La próxima clase será el día miércoles y viernes a las 2 de la tarde, la clase. Entonces es importante que ustedes vayan repasando y aprendiendo las definiciones y las fórmulas, en este caso del cambio de posición, del cambio de velocidad y del cambio de aceleración. Aparte de eso, la energía cinética, la energía potencial y la ley de Hooke, para ver el tema de dinámica del movimiento armónico simple. El día miércoles vamos a repasar una aplicación de estas fórmulas en la solución de problemas de movimiento armónico simple. Y el viernes continuaremos también con los temas. Además, también decirles que el viernes empezamos las clases de laboratorio en el horario que esté establecido. Para todos ustedes estará el auxiliar de la materia, estaré yo. Vamos a ver algunas simulaciones o experiencias de laboratorio en algunos videos. Vamos a hacer una formulación de preguntas sobre los videos. Ustedes van a prestar atención a esas experiencias simuladas y luego a la semana siguiente presentan un informe de lo que han visto y respuestas a las 4 o 5 preguntas que hagamos sobre la experiencia. De tal manera que hemos programado una experiencia por semana y justamente en esta experiencia de este día viernes vamos a ver el movimiento armónico simple del péndulo simple, calculando periodos, calculando la longitud o las variaciones de la amplitud cuando varía la amplitud, la masa y la longitud. Eso sería entonces por hoy. Como reitero, se va a normalizar el semestre. No sé si tengan una pregunta, jóvenes. Voy a ver la forma más práctica de que ustedes puedan hacerlo. Una es esa, hacerlo en PDF, sacar una foto, mandármelo en PDF para que yo pueda ver y calificar. Posiblemente sea esa, o si no, voy a ver la forma de que puedan enviar a una aplicación, Google Classroom. Yo en la próxima semana les voy a indicar y esas tareas sí van a hacer, como digo, esas tareas valen 10 puntos de la nota final. Cada tarea semanal casi vale un punto, de tal manera que es muy interesante que hagan esa tarea. Está bien, ingeniero. Ese era mi duda. Cinemática, dinámica, movimiento aleatorio, las ecuaciones que tienen que saber de memoria y las unidades. Muy bien, nada más por hoy, que tengan una buena tarde y hasta el próximo miércoles.